Soy Cassandra King. Tengo 32 años y nunca pensé que una fiesta familiar lo cambiaría todo. Fue nuestra reunión anual del Festival de Otoño en un rancho en Boise, Idaho, un gran evento para mi familia, en el que todos vinieron a comer, reír y fingir que somos perfectos. Había desembolsado $25,000 para hacerlo realidad, cubriendo todo, desde el catering hasta las decoraciones. ¿Por qué? Porque mi hermana siempre consigue lo que quiere y soy yo quien lo hace posible. Estábamos sentados alrededor de las mesas y el aire vibraba con la charla. Mi hermana se puso de pie, con un vaso en la mano, lista para su discurso habitual sobre lo perfecta que es su vida. Ella es la niña de oro, la que no puede hacer nada malo. Entonces ella se giró hacia mí y sonrió, y supe que algo estaba por venir. Algunas personas, dijo con una voz cargada de falsa compasión, se esfuerzan demasiado para importar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, todos mirando como si yo fuera el remate de un chiste. No dije ni una palabra. Mi corazón latía aceleradamente, pero mi rostro permanecía tranquilo. Me levanté y saqué mi teléfono. Todos pensaron que simplemente me estaba alejando, pero abrí una aplicación, toqué una vez y volví a sentarme. 5 minutos después, el teléfono de mi hermana vibró. Ella miró hacia abajo. Su rostro se puso pálido. Toda la mesa quedó en silencio. Mi padre se inclinó hacia mí y susurró: «¿Qué acabas de hacer, Cassandra?» Sonreí y respondí: «Ya terminé». La mirada en sus caras no tiene precio. Y no tenían idea de lo que vendría después. Si alguna vez has sentido que tu familia te da por sentado, presiona el botón de suscripción y comparte esta historia. No creerás cómo termina esto. Probablemente te estarás preguntando por qué fui yo quien pagó la cuenta de esa fiesta del Festival de Otoño. $25,000 no es poco cambio. No se trataba solo de la fiesta. Durante 2 años estuve cubriendo todo el estilo de vida de mi hermana. Su estudio alquilado para sesiones de fotos de Instagram, sus bolsos de diseñador, sus pagos del coche. Menciónelo y yo lo pago. ¿Por qué? Porque mis padres me dejaron claro que eso es lo que hace la familia. O mejor dicho, lo que se suponía que debía hacer. Soy contador público, un analista de números que vive en un apartamento de una habitación en Boise, Idaho. Calculo cada centavo, me salto las vacaciones y conduzco un Honda de 10 años para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi hermana vive como si fuera una especie de celebridad. Ella es una influencer que siempre publica sobre su vida perfecta, sus atuendos perfectos, su todo perfecto. Y yo era el invisible, el que lo hacía todo posible. Cada mes recibía llamadas de mi papá y de mi mamá, sus voces cargadas de culpa. «Tu hermana está construyendo su marca», decían. «Necesita tu ayuda. No la decepciones». Me mordería la lengua, transferiría el dinero y vería cómo se reducen mis ahorros. Comenzó con algo pequeño, unos cientos de dólares aquí y allá para la creación de contenido. Luego todo empezó a crecer como una bola de nieve. El año pasado ya cubría su alquiler, sus facturas de tarjetas de crédito e incluso su membresía del gimnasio. En total, había gastado más de $50,000 en su vida. Mis padres nunca me preguntaron si estaba bien, si necesitaba un descanso. Ellos simplemente siguieron presionándola, diciendo que ella casi había logrado su objetivo con su carrera, que yo era la persona estable que podía manejarlo. Estable. Así lo llamaban. Lo llamé darlo por sentado. En la fiesta no se trataba solo de dinero. Fue la forma en que todos actuaron, como si mi hermana fuera la estrella mientras que yo solo era el banco. Mi tío, un infante de marina retirado que siempre decía lo que pensaba, estaba contando una vieja historia de guerra a un grupo de primos. Mi abuela, que observaba todo pero hablaba poco, estaba sentada en silencio, con la mirada moviéndose de uno a otro. Mi tía, la hermana de mi padre, que sabía más de lo que dejaba ver, bebió un sorbo de su bebida y se mantuvo alejada de los focos. Mientras tanto, mi hermana estaba al mando y su marido sentía como si fuera su mayor admirador. Ella se puso de pie, con el teléfono en la mano, tomando selfies para sus seguidores. «Acabo de alcanzar los 20,000 me gusta en mi última publicación». Ella alardeó de su voz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Así es el trabajo duro. Trabajo duro. Quería reír. Su trabajo duro fue posar frente a una cámara mientras yo pagaba las luces. Su marido, un vendedor de coches que apenas cumplía con sus cuotas, intervino. «Ella está arrasando ahí fuera. Matarlo seguro con mi propio dinero». Me senté allí, sin tocar mi plato, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi propia familia. Nadie preguntó por mi trabajo, mi vida, mis planes.
Siempre se trató de ella. Siempre. Lo peor es que mis padres estaban involucrados. Me llamaban después de cada reunión familiar para recordarme lo importante que era mantener intacta la imagen de mi hermana. Ella tiene potencial. Mi padre lo decía con tono firme, como si fuera yo el que iba a fallar si no daba un paso al frente. Mi mamá era más suave, pero igual de implacable. Eres muy buena con el dinero, Cassandra. Ella era lava. Puedes permitírtelo. ¿Puede permitírselo? Apenas podía mantenerme en pie, saltándome mis propias cuentas para cubrir las de ella, pero a ellos no les importaba. Para ellos, yo era la confiable, la que no necesitaba atención, la que siempre decía que sí. Intenté hablar de ello con mi hermana una vez, hace quizá un año. La llamé y le pregunté si podría empezar a pagar sus propios gastos, tal vez conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudarla. Ella se rió. En realidad me reí. Cassandra, estoy construyendo algo grande, dijo. No lo entenderías. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Lo que mejor hago. Al parecer, ese era su cajero automático personal. Su marido la apoyó y dijo que debería estar orgulloso de apoyar su marca. Colgué sintiéndome más pequeño que nunca. Mirando hacia atrás, no sé por qué seguía adelante. Quizás pensé que eso era lo que significaba la familia, sacrificarse unos por otros. Quizás tenía miedo de decepcionar a mis padres. O quizás simplemente no quería ser el malo. Pero mientras estaba sentado en esa fiesta, viéndola hacer alarde de su falsa vida perfecta, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Había pasado años siendo yo quien lo mantenía todo junto mientras ella recibía los aplausos. ¿Y para qué? Para que se burlaran de mí delante de todos mis seres queridos. El aire en la fiesta del Festival de Otoño parecía como si lo hubieran succionado de la habitación en el momento en que cancelé el pago de 10,000 pesos. La cara de mi hermana, usualmente tan engreída, estaba congelada por la sorpresa, con su teléfono todavía apretado en su mano después de recibir esa notificación del organizador de eventos del rancho. Todos los demás, primos, tías, tíos, incluso los niños dejaron de hablar y sus miradas se movían de un lado a otro. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no iba a dar marcha atrás. Esta vez no. Me puse de pie, con la voz firme. Ya terminé de pagar esta fiesta, dije lo suficientemente alto para que todos oyeran. Si queréis que esto continúe, descubridlo vosotros mismos. A mi hermana se le cayó la mandíbula y, por una vez, no tenía preparada una respuesta ingeniosa. Su marido, siempre dispuesto a actuar como su animador, saltó primero. Cassandra, no puedes hacer eso. Soltó una voz aguda y llena de pánico. Este es un evento familiar. Nos estás haciendo quedar mal a todos. Tanner mala cara. Casi me reí. Habían estado felices de dejarme pagar la cuenta, pero ahora yo era el problema. Mi padre se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso por la desaprobación. Cassandra, este no es el momento ni el lugar. Lo dijo en un tono bajo pero firme, como si estuviera regañando a un niño. Estás arruinando el día para todos. Mi mamá intervino con su voz más suave pero no menos cortante. Te criamos para ser mejor que esto. Piensa en tu hermana. Piensa en ella. Eso es todo lo que he estado haciendo durante años. ¿Y a dónde me había llevado? En ningún lugar. Solo una cuenta bancaria más pequeña y una familia que ni siquiera me vio. Mi hermana finalmente encontró su voz, sus palabras destilaban desesperación. Cassandra, no puedes desenchufarlo así como así. Dijo, acercándose y con los ojos muy abiertos. ¿Sabes lo mucho que significa esta fiesta para mí? A todos nosotros. Me estás avergonzando delante de todos. Avergonzándola. Después de todo lo que había hecho, ella tuvo el coraje de hacer de esto una cuestión de su imagen. Negué con la cabeza y apreté los puños a los costados. Dil, tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir que no importo. Dije con voz tranquila pero fría. Su cara se sonrojó y me di cuenta de que no estaba acostumbrada a que yo la rechazara. Su marido intervino de nuevo y me señaló con el dedo. Estás siendo egoísta, Cassandra. Él dijo, ya sabes lo mucho que trabaja Jill en su marca. No puedes sabotearla así como así. Sabotaje. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo había sido quien mantenía a flote su llamada marca, y ahora yo era el villano. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz del tío Edward cortó la tensión como un cuchillo. Basta, dijo, poniéndose de pie con su postura de marine retirado y dominando la sala. Cassandra tiene razón. Ella ha cargado con esta familia por mucho tiempo, y tú lo único que haces es tomarla.
Tal vez sea hora de que todos ustedes descubran cómo valerse por sí mismos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Algunos primos se movieron incómodos, evitando el contacto visual. Mi hermana lo miró fijamente, pero no se atrevió a discutir con el tío Edward. Él no era del tipo que se dejaba vencer. La abuela, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Ya era hora de que alguien lo dijera, dijo. Su voz era tranquila pero aguda, como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez esa noche, me sentí visto. No como el banco, no como el confiable, sino como yo. La tía Cynthia, sentada cerca, no dijo una palabra, pero la sorprendí observándome con una expresión ilegible. Me pregunté qué estaba pensando, pero no tuve tiempo de averiguarlo. Mi papá intentó recuperar el control. Esto es un asunto de familia, dijo levantando la voz. No aireamos nuestros trapos sucios delante de todo el mundo. Cassandra, siéntate y hablemos de esto. Hablemos de ello. Ya lo había intentado antes y siempre terminaba igual, cediendo. Ya no. Lo miré y luego miré a mi madre, que asentía como si estuviera de acuerdo con él. No hay nada de qué hablar, dije. Ya terminé de ser tu solución a todo. La voz de mi hermana se quebró cuando lo intentó una última vez. Cassandra, por favor, dijo, casi rogando ahora. Simplemente paga el saldo y solucionaremos esto más tarde. No me arruines esto. Arruinárselo todo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Agarré mi bolso, mis manos temblaban con una mezcla de ira y alivio. Lo tienes todo bajo control, Dill, dije. No me necesitas. Me di la vuelta y caminé más allá de las mesas, más allá de los rostros atónitos, más allá de la vida que había estado sosteniendo durante años. Mientras me dirigía a mi auto, escuché a mi hermana llamándome y su voz se desvaneció en el fondo. No more atrás. La fiesta ahora era su problema. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba defendiéndome. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Algo más grande estaba por venir. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 semanas después de que me fui de aquella fiesta del Festival de Otoño, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Cynthia. «Ven», dijo. «Necesitamos hablar». No había sabido nada de ella desde la fiesta, donde se sentó tranquilamente a observar cómo se desarrollaba todo. Me imaginé que quería hacer de pacificadora, tal vez convencerme de suavizar las cosas con mi hermana o mis padres. Casi lo ignoré, pero algo en su tono, corto y urgente, me hizo tomar mis llaves y conducir hasta su casa en Boise. La tía Cynthia abrió la puerta, su rostro serio, nada de su calidez habitual. Ella no perdió el tiempo con charlas triviales. «Cassandra, siéntate», dijo, señalando el sofá. «Hay algo que necesitas saber sobre tus padres». Se me cayó el estómago. Me había estado preparando para más drama, pero la forma en que lo dijo me dijo que esto era más grande que otro viaje de culpa por la fiesta. Ella respiró profundamente y empezó a hablar. «Tu papá y tu mamá vendieron el viejo condominio familiar en el centro hace un año. Dijo que recibieron 100,000 pesos por ello. Dinero en efectivo». Parpadeé, tratando de procesarlo. $100,000. Mis padres nunca mencionaron vender nada. Siempre actuaron como si el dinero escaseara, como si no pudieran ayudar a mi hermana porque estaban limitados en recursos. Los ojos de la tía Cynthia se entrecerraron. «No te lo dijeron ni a ti ni a tu hermana. No querían que nadie lo supiera». Sentí que se me apretaba el pecho, pero permanecí en silencio y la dejé continuar. «Tomaron ese dinero y lo invirtieron en algunas acciones inmobiliarias», dijo. «Pensaron que lo duplicarían, quizás lo triplicarían, pero fracasó. Ya casi todo se ha ido». Ella hizo una pausa y me miró como si estuviera esperando que yo explotara. «No lo hice. Aún no. Lo mantuvieron en secreto», continuó, «porque no querían parecer un fracaso. Y durante todo este tiempo te permitieron seguir pagando por la vida de tu hermana, sabiendo que tenían ese dinero antes de que se fuera al traste». Las palabras me golpearon como un puñetazo. $100,000. Tenían $100,000 y aún así me dejaron gastar mis ahorros para cubrir el alquiler de mi hermana. Su ropa de diseño, su coche, pero todo empeoró. La tía Cynthia se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Eso no es todo, Cassandra. Usted ha estado pagando sus primas de seguro médico durante los últimos 6 meses y la reparación del techo de su casa la primavera pasada. Ese dinero también era tuyo. No te dijeron nada sobre la venta del condominio porque querían que siguieras encubriéndolos.
Me quedé allí aturdido, con la mente acelerada. Les había estado enviando dinero todos los meses, pensando que lo necesitaban para sobrevivir. Reparaciones de seguros de salud. Pensé que estaba ayudando a mis padres a mantenerse a flote. Pero tenían $100,000 y decidieron apostarlos en lugar de decirme la verdad. Me permitieron sacrificar mi propia seguridad financiera mientras ocultaban su error. Y me dejaron llevar a mi hermana también, sabiendo que podrían haber intervenido. Me sentí enfermo, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todos esos años de ser la confiable, la que nunca decía no, y esto era lo que habían estado haciendo a mis espaldas. Miré a la tía Cynthia. Mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella suspiró y dejó caer los hombros. No conocía toda la historia hasta hace poco, dijo. Me enteré cuando tu padre me pidió que guardara silencio al respecto. Pero después de lo que pasó en la fiesta, ya no pude quedarme callado. La ira empezó a brotar caliente y aguda. Mis padres no solo habían favorecido a mi hermana. Me mintieron, me utilizaron y me dejaron pensar que mi trabajo era mantener unida a la familia. Y mi hermana, ella era igual de mala, exigía más y nunca cuestionaba de dónde venía el dinero. Me puse de pie y caminé de un lado a otro por la habitación con las manos temblando. Me jugaron una mala pasada, dije más para mí que para la tía Cynthia. Todos. Ella asintió con la cabeza, con expresión sombría. Lo siento, Cassandra. Pensé que merecía saberlo. Merecía saberlo. Merecía mucho más que eso. Merecía una familia que no me tratara como a un felpudo. Saqué mi teléfono y moví los dedos antes de poder pensarlo 2 veces. Abrí la aplicación bancaria y cancelé todos los pagos recurrentes. Yo había pagado el alquiler de mi hermana, las facturas de su tarjeta de crédito, el seguro de mis padres, el contratista para las reparaciones de su casa, todo. Hecho. Luego envié un mensaje de texto grupal a mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Ya no tengo que pagar más por ninguno de ustedes. Está solo. Mi teléfono se iluminó casi instantáneamente. Un mensaje de mi hermana. Cassandra, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto. Arréglalo ya. Me quedé mirando las palabras. Su desesperación prácticamente salta de la pantalla. Arréglalo. Ella todavía pensaba que podía chasquear los dedos y yo saltaría. No respondí. Apagué mi teléfono y miré a la tía Cynthia. Ya terminé, dije. Y por primera vez lo dije en serio. No solo la fiesta, no solo el dinero. Ya terminé con todos ellos. La tía Cynthia no intentó detenerme ni calmarme. Ella simplemente asintió como si entendiera. Eres más fuerte de lo que creen, dijo. No me sentí fuerte. Me sentí profundamente traicionada, como si alguien me hubiera abierto una herida que no sabía que tenía. Pero también sentí algo más, una chispa de determinación. Había pasado años intentando mantener a mi familia feliz, pero ellos habían estado jugando conmigo todo el tiempo. No más. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente seguía dando vueltas a esos $100,000. Mis padres podrían haber ayudado a mi hermana. Podrían haberme aliviado la carga. En lugar de eso, decidieron ocultarlo para dejarme cargar con el peso mientras ellos perseguían una mala apuesta. Y mi hermana, ella era cómplice, feliz de tomar sin hacer preguntas. No solo estaba enojado, sino que había terminado de ser su red de seguridad. Lo que ocurrió después les mostraría exactamente lo que eso significaba. Un mes después de enviar ese mensaje de texto diciéndole a mi hermana y a mis padres que estaban solos, las consecuencias comenzaron a golpearlos duramente. Cortaría todos los pagos. El alquiler de mi hermana, sus facturas de tarjetas de crédito, el seguro médico de mis padres, las reparaciones de su casa. Por primera vez, no estaba rescatando a nadie, y verlos afrontar las consecuencias fue como tomar una respiración profunda después de años de contenerla. Mi hermana y su marido recibieron una factura impaga de $10,000 del rancho por la fiesta del festival de otoño. Creyeron que podían salir airosos con su encanto, pero el organizador del evento no estaba dispuesto a hacerlo. Cuando no pudieron pagar, el planificador amenazó con demandar. Me enteré por un primo que empezaron a vender sus cosas elegantes, sus bolsos de diseñador, sus palos de golf e incluso los muebles personalizados de su apartamento en el centro de Boise. A finales de mes, se mudaron de su elegante lugar digno de Instagram a un estrecho apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. No era el tipo de dirección sobre la que mi hermana alguna vez publicaría. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Consiguió un trabajo en una cafetería del centro preparando leche caliente y cobrando pedidos por un salario mínimo. Pero ni siquiera eso pudo humillarla.
Ella llegaba al trabajo con su último par de gafas de sol de diseñador y actuaba como si todavía estuviera viviendo una buena vida. Su Instagram era una clase magistral de negación. Fotos filtradas de sus pausas para el café, subtituladas con tonterías sobre nuevos comienzos y buenas vibras. Ella seguía buscando me gusta, seguía fingiendo que era alguien, incluso mientras su mundo se desmoronaba. Una noche me desplacé por sus publicaciones, no por lástima, sino por curiosidad. Fue casi triste, pero no podía sentir pena por ella. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con ellas. Su marido no lo llevó mejor. Era un vendedor de automóviles que confiaba en la marca de mi hermana para mantener las apariencias. Sin mi dinero apoyándolos, su encanto comenzó a debilitarse. Me enteré por el tío Edward que las cosas se pusieron difíciles entre ellos, discusiones por dinero, noches largas en el bar, lo habitual. A las 6 semanas, él se mudó y se quedó a dormir con un amigo mientras mi hermana se quedó sola en su nuevo departamento. No estaban oficialmente divorciados, pero todos podían ver las grietas. Él dejó de aparecer en las llamadas familiares y ella dejó de mencionarlo en línea. Fue el tipo de división silenciosa de la que nadie habla, pero que todos notan. A mis padres no les fue mucho mejor. Sin esa ganancia inesperada de $100,000 que habían perdido en malas inversiones, y sin que yo cubriera su seguro o las reparaciones del hogar por las que estaban pasando apuros, mi padre vendió su camioneta, de la que había alardeado durante años, para cubrir sus cuentas. Mi mamá empezó a recortar cupones, algo que no había hecho desde que yo era niña. A veces me llamaban y me dejaban mensajes de voz que no contestaba. Cassandra, dejemos esto atrás, dijo mi padre en uno de ellos. Su voz sonó tensa. La fiesta fue un malentendido. Somos familia. Los mensajes de mi mamá eran más suaves, casi suplicantes. No queríamos molestar, cariño. ¿Podemos hablar? No respondí. Ya había escuchado suficientes excusas durante años y ya no las aceptaba. No me estaba regodeando, pero no voy a mentir. Me sentí bien al verlos enfrentar la realidad. Durante años, fui yo quien hizo los sacrificios, estirando mi presupuesto para mantenerlos cómodos, mientras ellos me trataban como si fuera una ocurrencia posterior. Ahora estaban aprendiendo lo que significaba valerse por sí mismos. Mi hermana, que nunca había trabajado en su vida, estaba sirviendo café para desconocidos. Su marido estaba durmiendo en un sofá. Mis padres vendían su orgullo para pagar sus cuentas. No fue venganza. Fueron solo consecuencias. Mantuve mi distancia y me concentré en mi propia vida por una vez. Comencé a depositar dinero nuevamente en mis ahorros, algo que no había hecho en años. Incluso reservé un viaje de fin de semana a Seattle solo porque podía. No era mucho, pero se sentía como libertad. El tío Edward me llamó una noche, su voz era ronca pero cálida. Hiciste lo correcto, chico, dijo. Necesitaban una llamada de atención. Sonreí, agradecida por su apoyo. Pero no necesitaba que nadie me dijera que tenía razón. Lo sabía. Pero mi hermana no había terminado de intentarlo. Ella me envió mensajes uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. Cassandra, no puedo creer que me estés haciendo esto, decía uno. Estoy trabajando ahora. Bien. ¿Puedes ayudarme con el alquiler una vez más? Otro vino un día después. Estás destrozando a esta familia. Desgarrándolo. Eso fue muy rico viniendo de ella. No respondí. Ya había dicho todo lo que necesitaba en ese único texto. Estás solo. Ella ya no era mi responsabilidad. Mis padres probaron un ángulo diferente. Mi padre me envió un largo mensaje sobre lo mucho que estaban pasando y cómo yo le estaba dando la espalda a mi familia. Los mensajes de mi madre estaban llenos de sentimientos de culpa, hablando de lo estresadas que estaban y de cómo no sabían cómo llegar a fin de mes. Los leí, pero no sentí ese antiguo impulso de arreglar las cosas. Habían tomado sus decisiones igual que mi hermana. Si querían seguir viviendo en la negación, era su responsabilidad. Cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. Todos estuvieron apoyados en mí por tanto tiempo que olvidaron cómo ponerse de pie. 3 meses después de que les corté todo apoyo financiero, mis padres aparecieron en mi apartamento en Boise sin avisar. Abrí la puerta y encontré a mi papá y a mi mamá parados allí, luciendo de alguna manera más pequeños, como si el peso de sus decisiones finalmente los hubiera alcanzado. ¿Comprendido? Sentí una chispa de ira encenderse en mi pecho. Creían que entendía porque me utilizaban, porque me mentían, por ser yo quien siempre tenía que ceder. ¿Quieres decir que querías que siguiera pagando por su vida?, dije con voz firme pero cortante. Y el tuyo mientras me escondías $100,000. Mientras me dejabas pensar que necesitabas mi ayuda.
Mi madre se estremeció, pero el rostro de mi padre se endureció. Cassandra, eso no es justo, dijo. Cometimos un error con esa inversión. No queríamos ser una carga para usted. ¿Me bias? Me reí, pero no había humor en ello. Me dejaste vaciar mis ahorros durante años. Me dejaste cubrir su alquiler, su ropa, su coche. Me dejaste pagar tu seguro, tus reparaciones, todo mientras te quedabas sentado sobre ese dinero y no decías nada. Eso no es un error, papá. Eso es egoísta. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero yo no había terminado. La elegiste a ella en lugar de a mí cada vez. Elegiste tu propia comodidad por encima de mí. Y esperas que simplemente perdone y olvide. Mi padre se puso de pie y alzó la voz. Somos tus padres, Cassandra. Nosotros te criamos. Te lo dimos todo. No puedes hablarnos así. No me eches atrás. Me criaste para ser responsable, dije. Y lo fui. Yo me hice cargo de todos vosotros. Pero ya no quiero ser tu red de seguridad. Ya me cansé de ser yo quien arregla todo mientras tú me das por sentado. Mi madre extendió su voz y suplicó, Cassandra, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto. Negu con la cabeza. No, mamá. He terminado. Ya no soy tu banco y no soy tu hija si eso es todo lo que soy para ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Mi padre me miró fijamente, con la mandíbula apretada, como si no pudiera creer que lo había dicho. Mi mamá se tapó la boca y las lágrimas corrieron por su cara. Ya no me sentía culpable. Me sentí libre, como si finalmente me hubiera deshecho de un peso que había cargado durante años. Tienes que irte. Dije con voz tranquila pero firme. No discutieron. Ellos salieron y cerré la puerta detrás de ellos sabiendo que tal vez nunca más volvería a abrirla. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana. Casi lo borro sin leerlo, pero la curiosidad pudo más que yo. Cassandra, decía, sé que cometí un error. No debería haberte dado por sentado, pero no entiendes la presión a la que estoy sometido. Todo el mundo espera que sea perfecto en línea. Necesitaba tu ayuda para mantenerlo unido. ¿Podemos hablar? Incluso en su disculpa, no pudo evitar poner excusas, culpando a su marca y a sus seguidores. Era la misma vieja historia. Todo siempre giraba en torno a ella. Me quedé mirando el mensaje, con mis dedos suspendidos sobre el teclado. Por un momento pensé en ignorarlo y dejarla que se enzarzara en su propio lío, pero quería que lo oyera para que supiera exactamente dónde me encontraba. Le respondí, no es mi trabajo cargarte, Dil. Nunca lo fue. Presioné enviar y apagué mi teléfono. Sus palabras ya no me conmovieron. Yo no era su salvavidas, su cajero automático ni su plan de respaldo. Ya estaba terminado. A la mañana siguiente, recibí una llamada del tío Edward. Su voz era ronca, pero tenía una calidez que no había oído en mucho tiempo. Cassandra, escuché lo que pasó con tus padres. Él dijo, estoy orgulloso de ti, chico. Te mantuviste firme. No mucha gente tendría el coraje de hacer eso. Sonreí con una sonrisa auténtica, una sonrisa que no había sentido en meses. Gracias, tío Edward, dije. Ya no pude hacerlo más. Él se rió entre dientes. Bien. Eres mejor de lo que merecen. Sus palabras quedaron conmigo, un recordatorio de que no todos en mi familia me veían como un medio para un fin. La abuela había estado en la fiesta. Alguien tenía que decirlo. La tía Cynthia tenía razón al decirme la verdad y el tío Edward tenía razón en estar orgulloso. Había pasado años intentando mantener unida a mi familia, pero ahora me estaba eligiendo a mí misma. No fue fácil, pero era necesario. Y cuando colgué el teléfono, supe que la parte más difícil aún estaba por venir, decidir qué vendría después en mis propios términos. 6 meses después de decirle a mis padres y a mi hermana que habíamos terminado, sentí que mi vida finalmente me pertenecía. Había pasado tanto tiempo cargando con su peso que había olvidado lo que era ser simplemente yo, un contador público en Boise, Idaho, que no le debía nada a nadie. Me sumergí de lleno en mi trabajo, conseguí nuevos clientes e incluso inicié un proyecto paralelo para ayudar a pequeñas empresas con sus impuestos. Por primera vez en años, estaba ahorrando dinero para mí, no para los sueños de otra persona. Compré un nuevo escritorio para mi apartamento, me inscribí en una clase de cocina y comencé a correr por las mañanas. No era glamoroso, pero era mío y eso era suficiente. Mi hermana todavía trabajaba en esa cafetería del centro.
Por lo que escuché a través de mis primos, no había cambiado mucho. Ella se presentaba a sus turnos con ropa demasiado cara que ya no podía permitirse, todavía intentando desempeñar el papel de una influencer. Sus publicaciones en Instagram eran menos frecuentes, ahora en su mayoría fotos recicladas con subtítulos sobre resiliencia y autenticidad, pero podía notar que se aferraba a la imagen que había construido. Incluso mientras se desmoronaba, ella no se había comunicado conmigo desde ese último mensaje, y yo tampoco. No necesitaba su aprobación ni sus disculpas. Ya había pasado eso. Su marido, Daniel, ya hacía tiempo que se había ido. Había dejado Boise hacía unos meses y había aceptado un trabajo en un concesionario de automóviles en Spokane. Nadie en la familia había sabido nada de él, ni siquiera mi hermana. Su separación no fue una sorpresa, pero aún así era extraño pensar en ella sola en ese pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No le deseaba mal alguno, pero tampoco iba a arreglarle la vida. Ella tendría que descubrirlo por sí sola. Mis padres también estaban pasando por dificultades. Sin mi apoyo, habrían tenido que apretarse el cinturón. Mi padre consiguió trabajo a tiempo parcial como conductor para una empresa de reparto y mi madre empezó a vender artesanías caseras por internet. Ya no me llamaban más y me enteré por tía Cynthia que habían dejado de aparecer en las reuniones familiares. Eran demasiado orgullosos para admitir que habían cometido un error y demasiado tercos para acercarse sin esperar que yo cediera. No sentí pena por ellos. Ellos habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi abuela. Cassandra, decía, hiciste lo que nadie más pudo. Estoy orgulloso de ti. Me quedé mirando las palabras y se me hizo un nudo en la garganta. La abuela no decía mucho, pero cuando lo hacía, tenía peso. Su mensaje me pareció un gesto silencioso, un recordatorio de que no era la única que veía la verdad. Le respondí con un simple gracias, abuela, y dejé mi teléfono con una pequeña sonrisa en mi rostro. El tío Edward y la tía Cynthia también estuvieron a mi lado, preguntando de vez en cuando, pero las palabras de la abuela me parecieron diferentes. Se sintieron como un cierre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección más importante no tenía que ver con el dinero ni con el drama familiar. Se trataba de defenderme. Cuando la familia te da por sentado, establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Había pasado años pensando que tenía que mantener a todos contentos y que decir que no me convertiría en el malo. Pero decir no me salvó. Me devolvió mi vida, mis decisiones, mi paz. Ya no estaba enojado. Estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido, de la fuerza que no sabía que tenía. A todos los que han escuchado mi historia, gracias por acompañarme hasta el final. Significa muchísimo para mí compartir esto y saber que estás ahí, relacionándote con el desorden de la familia y el poder de elegirte a ti mismo. Si esto te resonó, presiona el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Nos centramos en historias y lecciones reales, y me encantaría contar con tu presencia en la próxima. Gracias de verdad por estar aquí.